palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Te invito, por favor, este mensaje le hemos titulado Echad la red. Abra la Biblia en Mateo capítulo 13, el verso 47, por favor. Si no estás visitando, no traes Biblia, quizá te lo van a transmitir el versículo y vas a poder leerlo. O también es una buena oportunidad de recargarte en el hermano que está enseguida y decirle: hermano, es un honor estar a tu lado, déjame leer en la Escritura, ¿verdad? Y yo creo que el Señor también te bendecirá con la amistad y comunión de sus hijos. Mateo 13:47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. El reino de los cielos es semejante a una red, dice la palabra del Señor. Hemos titulado este mensaje Echad la red. El oficio de un ser humano prefigura su llamado. Cuando el Señor llamó a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan, y después al apóstol Pablo, los llamó en relación al oficio que ellos tenían de forma natural, debajo del cielo o terrenal. Por ejemplo, el apóstol Pedro se encontraba pescando, era todavía Simón cuando el Señor le llamó, y mientras estaba pescando el Señor lo llamó para hacerlo pescador de hombres. En el caso de Jacobo y de Juan, ellos se encontraban remendando redes y el Señor los llamó para remendar las redes. Nota, por ejemplo, acerca de esto, en principio Pedro, qué buen pescador fue, que su primer mensaje trajo a la conversión a 3,000 varones, sin contar mujeres y niños. Eso significa que era una multitud como de 20,000 personas. O sea, era 3,000 varones contando sus mujeres y eran 6,000. Y los niños que en aquel tiempo tenían tribus y no solo tenían hijos, seguro que eran unos 20,000 personas en el primer mensaje. A algunos no les gustan las iglesias grandes, imagínate. El cielo va a estar lleno de una gran multitud incontable que adora a Dios. Créeme, te deben gustar las multitudes, vale la pena. Donde muchos adoren a Dios. A Dios también le gustan las multitudes. Ahora, en este caso, el primer mensaje de Pedro, la primera vez que echó la red, ¿qué fruto tuvo? Estuvo impresionante cómo alcanzó a tantos de una sola vez. La mayoría de las iglesias a nivel mundial en todos los tiempos no alcanzan en toda su vida lo que el apóstol Pedro como pescador alcanzó en un mensaje. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso, qué impresionante. Luego Jacobo y Juan los encontramos como buenos remendadores de redes, especialmente a Juan. Tú puedes leer las cartas de Juan y te vas a encontrar que es un gran remendador, porque Juan escribe mucho sobre: hijitos míos, no pequéis, y habla mucho de que el que peca no es de Dios, y el que ande la verdad no practique el pecado, el que esté en él no peca, y habla mucho de santidad, y habla mucho de ámense unos a otros, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Eso es remendar redes para no perder el fruto o la cosecha o la pesca de los creyentes. El apóstol Juan entonces nos muestra un buen remendador de redes. Después de esto podemos ver que no solo llama a Pedro o a Simón, a Jacobo y a Juan, sino que más tarde llamaría al apóstol Pablo, siendo un rabino Saulo de Tarso. Y cuando el Señor lo llama, Saulo tiene un oficio en lo terrenal. Los rabinos de aquel tiempo tenían la costumbre de no solo dedicarse a una sinagoga, sino aparte tener un oficio para las cosas de este mundo, como hobby si quieres, porque no lo necesitaban en la gran mayoría de las veces, pero por si se llegara a necesitar, sabían algo más que hacer. En el caso de Saulo de Tarso, después sería el apóstol Pablo, él tenía el oficio de hacer tiendas. O sea, no ponía oxos, hacía tiendas de campaña, o sea, hacía tiendas de carpas, para entenderlo de alguna manera, ¿verdad? Hacía carpas, que era una forma en la cual Dios le estaba diciendo cuando lo llama que él sería un perito arquitecto, un edificador de iglesias, tabernáculos, lugares de reunión. Y Pablo se dedicó a eso. Toda su vida fue dedicado a edificar iglesias, a plantarlas, edificarlas, formar ministerios, plantar iglesias en otro lado, y así sucesivamente durante todo el llamado de su vida o todo el ministerio de su vida. Esto quiere decir que como Dios te encuentra o el oficio de tu vida es también una figura del llamado que tienes, del llamado ¿a qué me voy a dedicar, Dios? ¿A qué me dedico? Y Dios te va a decir: a lo mismo que haces, lo que hoy hagas será lo mismo.
Cuando Dios me llama al ministerio, yo me dedicaba a la publicidad. Mi trabajo era involucrarme en un negocio, diagnosticarlo y luego hacerlo crecer mediante publicidad, mercadotecnia, promoción. Y entonces cuando Dios me llama al ministerio, le pregunto, ¿qué voy a hacer? Y me dice, lo mismo, edifica la iglesia, hazla crecer, es lo mismo que vas a hacer. Lo que hacías allá, hazlo acá también. Dije, bueno, está bien. Qué bueno que nos pidió algo que de alguna manera nos dedicábamos. Imagínate que Dios te llama cuando tú te dedicas a otras cosas completamente diferentes, que a lo mejor no tiene nada que ver con la pesca, y Dios te diga, te voy a hacer pescador de hombres. Pues si eres soltera vas a decir, gloria a Dios. Pero si no, no va a checar allí el llamado, ¿verdad? No sabe uno. Entonces, sí, es que no digan que no, 2, 3 estaban diciendo, dame el ministerio de Pedro, Señor, dame mi... No sean así, hermanas, no sean así. Pero bueno, vemos entonces que el oficio que tenían tiene mucho que ver con el llamado al cual el Señor los habría de traer a su reino. Es así que estas personas, en el caso de Pedro, por un lado, número 1. 2, el caso de Jacobo y Juan como remendadores. Y 3, el caso del apóstol Pablo. Son 3 etapas sumamente importantes que tenemos que vivir como iglesia, o 3 áreas que tenemos que cubrir como iglesia para hacer la obra de Dios como lo que somos, la iglesia del Señor. La primera de esas partes tiene que ver con el apóstol Pedro, el cual es un pescador de hombres. Tenemos que aprender a echar la red. Bendito sea Dios que uno de nuestros departamentos es precisamente el de células. Se llama red, restauración, edificación y discipulado, que es echar la red, es decir, el alcance hacia afuera, el tocar otras vidas, el llevar el evangelio, el anunciar a otros el conocimiento de nuestro Dios, el extender el evangelio. Ahora bien, esta primera parte tiene que ver entonces con aprender a echar la red. Es el ministerio de Pedro. En segundo lugar, tenemos a Jacobo y a Juan, que es remendar las redes. Esa segunda parte también tenemos que aprender a realizarla, porque a lo mejor hemos sido buenos para extender el reino hacia afuera, para predicar el evangelio, la radio, internet, gente predicando, las células, anfitriones, líderes, gente evangelizando, folletos, cuánta cosa se maneja, ¿verdad? Se hacen, a lo mejor estamos aventando muy bien la red, pero quizá estamos fallando en la parte de remendar redes, y la red es buena lanzarse, no está llena de agujeros y se nos pierden los peces. Entonces tenemos que aprender también la obra de Jacobo y Juan, que es remendar las redes. Poder saber dónde se hacen los hoyos, por qué se forman, cómo evitarlo y remendar para no perder la pesca, porque no se trata de un pez del mar, se trata de un ser humano y de toda su eternidad. Así que tenemos que aprender a remendar las redes. En los negocios hablarían de la puerta trasera, ¿verdad? Por donde se pierde a veces el fruto o la ganancia. Entonces tenemos que aprender sobre esto, cómo reparar la red para retener la mayor cantidad posible de almas para nuestro Dios. En tercer lugar, tenemos la necesidad de aprender lo que es la edificación de la iglesia, es decir, las tiendas, el hacer tienda, el que nuestra iglesia sea edificada de tal manera que no solamente tiene buena extensión en el evangelio, no solamente retiene el fruto, sino que aparte de eso también somos edificados para ir creciendo constantemente, a fin de que un día, como la primera iglesia en el primer siglo ganó el mundo, nosotros podamos también un día poder impactar nuestra sociedad ganando nuestra ciudad para Jesucristo. Y esto implica la necesidad de poder edificar, hacer crecer la vida de los creyentes. En esto, en la parte de la hacer tienda, tiene mucho que ver con el pastorado, tiene mucho que ver con líderes, tiene mucho que ver con aquellos que son servidores de mayor involucramiento, de primera instancia dentro de la iglesia, porque son aquellos que habremos de trabajar mucho en la edificación de la iglesia para que esté con buena palabra, con salud, con bendición, a fin de que tenga donde poner toda la bendición que Dios ha estado trayendo. ¿Sí estamos entendiendo al respecto de eso? Edificar a los creyentes. Estas 3 cosas te quiero hablar. Así que pon mucha atención. Va a decir, pastor, pues ya tiene media hora hablando, apenas va a hablar de eso. Sí, apenas va a hablar de eso. Es otro mensaje yucateco, ni modo. La cabeza fue muy grande, pero ahora vamos al cuerpo. Entonces, veamos primeramente el tirar la red. Número 1, tirar la red. El reino de los cielos, leímos, es como una red. El pasaje de Mateo 13, verso 47 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, de toda. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera.